¿Qué hacer ante una contingencia natural como lo es un sismo? Para quienes vivimos en el centro y sur de nuestro país, debemos tener presente que en nuestro subsuelo existen dos placas tectónicas, la de Cocos y la norteamericana, que están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, hemos de estar preparados frente a las réplicas, que son señales de reacomodo de estas placas. Tales señales no se pueden predecir ni en su número ni en su magnitud. Como generalmente un sismo nos toma por sorpresa, nuestra primera reacción consiste en buscar ponernos a salvo. Para ello debemos de recordar, primero, no correr, no gritar, no empujar, puesto que si bien todos aspiramos a encontrar un lugar seguro, el no hacerlo adecuadamente puede llevarnos a convertirnos en un obstáculo para los demás o para nuestra propia seguridad. Segundo, hemos de reconocer que una situación de esta naturaleza provoca en nosotros miedo y en ocasiones ataques de pánico. Importantísimo saber que el miedo puede ser un poderoso resorte que nos lleve a actuar o bien se puede convertir en una pesada losa que nos aplasta. Recomendamos siempre optar por la actuación. Y esta actuación nos llevará al tercer punto, que es buscar los puntos de reunión que previamente deben de estar debidamente identificados y señalados en nuestro centro de trabajo o en nuestras casas. Si esto no es así, a la brevedad posible debemos poner manos a la obra para que una contingencia de esta naturaleza no nos tome por sorpresa. Actuar en la búsqueda de ese punto de reunión nos va a facilitar si también están señaladas las rutas de acceso al mismo. Cuando vivimos una situación de miedo o de pánico derivada de una circunstancia propia de un sismo, podemos caer en lo que llamamos hiperventilación. Esto es resultado de que bajo los efectos del pánico o del miedo empezamos a respirar muy rápidamente y muy superficialmente. Esto va a generar en nosotros síntomas como la confusión, el mareo, la debilidad, incapacidad para pensar claramente, dolor torácico y latidos cardíacos rápidos y fuertes, así como resequedad de boca. Recomendamos en ese momento respirar adecuadamente, inhalando oxígeno por la nariz y exhalando dióxido de carbono por la boca. Hacerlo lenta y profundamente va a permitir llevar suficiente oxigenación a nuestra sangre para que nuestro organismo pueda entonces reaccionar adecuadamente. Por supuesto que al miedo y al pánico le podemos agregar otra serie de reacciones que son propias y lógicas de experimentar en esa situación. ¿Cómo cuáles son esas emociones? Tristeza, rabia, impotencia, a veces hasta culpa. Sugerimos no negarnos esas emociones, no disimular las mismas y sí por el contrario darnos la oportunidad de tener un momento de catarsis. ¿En qué consiste la catarsis? En dejar salir lo que estamos sintiendo, en apalabrar lo que nuestro cuerpo está experimentando, de manera que esto nos permita liberarnos de ese malestar y al mismo tiempo nos permita aclararnos qué estamos experimentando. Sugerimos ampliamente que esta catarsis la podamos hacer tanto con uno mismo, frente a otro y si es posible en grupo. Entre más pronto lo hagamos, mejores condiciones anímicas tendremos para salir del momento. Lo siguiente que tenemos que comentar es acerca de la información. Invariablemente después de que ocurre un sismo estamos atenazados por el miedo, por la incertidumbre y nos damos a la tarea de buscar información. Esto es adecuado, pero debemos de tener siempre presente que encaminemos nuestros pasos a la búsqueda de información debidamente sustentada, de información debidamente corroborada. Repelamos los rumores o aquella información de la cual no estemos seguros que está suficientemente sustentada, porque los rumores en ese momento post-sismático pueden generar tanto daño como el sismo mismo. Información sí, rumores no. Y bueno, una última recomendación que hacemos, tal vez tendría que haber sido la primera, dice que debemos de contar con un kit de emergencia, una mochila de emergencia que debe de contemplar algunas cosas básicas. ¿Cuáles son? Un folder plástico en donde tengamos nuestros documentos de identificación, nuestros documentos de asistencia médica, así como de los habitantes de la casa, de tal manera que si hemos de salir apresuradamente, podamos llevarnos dichos documentos. Pero en ese kit también debemos de contemplar algunos materiales previamente asignados.
Y esos materiales tienen que ser básicos y necesarios. ¿Cuáles? Algún alimento enlatado, agua, algún energizante como el chocolate, un botiquín de primeros auxilios, una cuerda, linterna con pilas y un radio, así como una agenda de los teléfonos de emergencia. Todo esto debemos de tenerlo preparado porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero cuando lo hemos de necesitar, lo debemos de tener a la mano. Bien, estas serían algunas de las sugerencias que hacemos para poder estar en las mejores condiciones de enfrentar contingencias naturales que no son previsibles, y en este sentido hacemos nuestro lema que dice que ante las contingencias naturales, la prevención y la previsión. Muchas gracias. Om Radio. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar.